¿Cómo voy a resolver mi problemática? Tomando la problemática de mi vecino. ¿Cómo voy a desencadenar el poder de Dios para que todas mis necesidades sean resueltas? Haciendo la necesidad de los otros mi necesidad, llevando las cargas los unos de los otros. Y si tengo apenas lo suficiente para mí y para compartirlo con uno, ese poquito que tengo para compartirlo con uno lo voy a usar porque estoy determinada en mi pasión de ser usada en el poder todopoderoso del reino de Dios. Y jamás lo voy a lograr en mi pequeño círculo de mis propias necesidades. Santo, santo. Oh, aleluya. Ven conmigo a 2 Corintios. No, voy a empezar con Mateo 25. Y ayer que predicaba Emerson en la reunión de los empresarios, el espíritu profético se movía sobre la sala y a mí me habló el espíritu. Y dice en Mateo 25, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el día en que habían recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Bueno, sabemos la historia, que el que ganó 10 talentos, se le multiplicaron, y el que cavó en la tierra, ese perdió su talento y se le fue dado al que más tenía. Entonces el Señor me hablaba en el versículo 15, dice: y dio a uno 5 talentos, y a los otros 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Cada uno conforme a su capacidad. ¿Su capacidad de qué? Su capacidad de tener una visión para que el don de Dios que está en ti sea multiplicado. La capacidad de Dios, la capacidad en la que yo me ensancho a mí misma para creer que las cosas sucederán. La capacidad con que yo me ensancho a mí misma para agarrar las necesidades de los demás y hacerlas mías para hacer una solución para ellas, va aumentando mi capacidad interior, y al aumentar mi capacidad, aumentan los dones, los talentos y las bendiciones financieras sobre mi vida. ¿Me estás entendiendo el principio? Hay una capacidad para entender el problema, hay una capacidad administrativa del reino de Dios. La pregunta que Dios hace es: ¿cuál es tu capacidad administrativa de los dones espirituales y de los dones materiales que Dios te ha entregado? Selah. Cierra tus ojos y medita. ¿Cuál es mi capacidad administrativa? ¿Cómo estoy administrando mis bienes naturales y mis bienes espirituales? ¿Soy un administrador con mentalidad de reino, o me estoy administrando mi propio circulito de necesidades? Estoy buscando que Dios sea para mí y solo para mí. Estoy buscando yo tener revelación para mí. Estoy buscando algo para los demás. ¿Soy un administrador de los bienes de Dios conforme al corazón de Dios?
me estoy uniendo al corazón de Dios para llevar en mí las necesidades del pobre, del necesitado, de la viuda? ¿Soy un buen administrador? ¿O soy solo alguien que está buscando hacer un buen uso del dinero en mis finanzas personales? En esto gasto, en esto no gasto, aquí ahorro. Y en eso, mi hermano, estás viviendo en una mentalidad de este mundo. No estás entrando en la mentalidad administrativa de capacidades del reino de Dios. Diga conmigo, abre mi entendimiento, Señor. Dame una mentalidad de reino. Dame una mentalidad de reino. Quiero salir de mi mentalidad de iglesia, de mi mentalidad religiosa, con la que no estoy haciendo nada. Porque Dios jamás te va a entregar los bienes maravillosos de su reino. Y Jesucristo es